Buenas noches, un gusto estar de nuevo y esperemos que esta vez no se corte la luz. Yo soy Mariana Paulín, soy con Laura y con Germán de la coordinación del proyecto. Estamos muy contentos de que todas y todos ustedes estén aquí. Hoy contamos con la presencia de algunos de los disertantes de los próximos módulos. Les presento al doctor Claudio Marcelo Alderete, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es defensor público civil de Zapala, tiene formación en discapacidad y salud mental, es máster en aspectos jurídicos y gestión en recursos en materia de discapacidad, y máster en igualdad de género, es docente del asentamiento Zapala de la UNCO, y es integrante del plenario del órgano de revisión de salud mental de la provincia de Neuquén, como representante del Ministerio Público de la Defensa. Así que bueno, un agradecimiento por su disposición a participar y a brindar su experiencia y sus conocimientos con todos nosotros. También está presente Emilia Campos, que es licenciada en Servicio Social por la UNCO, es especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, es docente de la asignatura Teoría y Práctica del Servicio Social con grupos en la localización Neuquén de la UNCO, es investigadora en temáticas que tienen que ver con el Estado provincial y municipal y las políticas públicas, es participante del Foro en Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del Neuquén, y ha participado en diferentes proyectos de extensión que tienen que ver con el acceso a la educación en contexto de encierro, en la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en el cuidado. Muchas gracias, Emilia, por también compartir esta noche con nosotros y por sumarte a esta propuesta. Bueno, antes de seguir presentando, me gustaría ver si el doctor Alderete, y después del doctor Alderete, la licenciada Emilia Campos quiere brindar unas palabras. Doctor Alderete. A ver si le puedo activar el... Doctor Alderete. Claudio, estás con el micrófono bloqueado. Gustavo le... Bien, Emilia, ¿podés hablar mientras el doctor Alderete soluciona este problema técnico? Bueno, buenas noches a todas y todos. Para mí es re importante estar acá. Agradezco la invitación de Mariana y de Laura. Es un compromiso muy grande trabajar en la formación y en la recuperación de experiencias y conocimientos que todos ustedes tienen, y a partir de ello seguir avanzando, pensando en que todos estamos en el terreno, que ustedes están en el terreno. Así que vamos a encontrar el 16 de octubre. Yo voy a ir siguiendo por las herramientas y plataformas que las chicas dispongan, cómo van enriqueciendo su bagaje para poder ofrecerles una propuesta que esté a la altura de sus prácticas. Valoro muchísimo el trabajo de quienes están todo el tiempo en contacto con lesotres y pasando las angustias, las aventuras y la vida cotidiana, ¿no? Y eso implica una gran fortaleza desde lo actitudinal, desde lo político y sobre todo desde lo ético. Así que espero poder acompañarlas y acompañarlos en esto. Veo que hay 10 páginas y en esta página veo a gente conocida y gente que quiero mucho, así que les mando un abrazo a todos y nos vemos el 16 de octubre. Grandísima la convocatoria. Genial.
Muchísimas gracias, Emilia. Para los que van ingresando, le comento que la licenciada Emilia Campos es profesora desde el año 96-98 de la Universidad del Comahue, así que ha sido profesora de varias generaciones de graduados, ¿sí? Ahora le podemos dar la palabra al doctor Alderete. Hola, ¿me oyen? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, le quería agradecer a quienes han organizado este espacio. Me parece que realmente han visto la necesidad que existe en cuanto al aspecto social de generar este tipo de encuentros. Y así que la intención es estar aprovechando este lugar en breve para conversar un poco sobre algunos aspectos que hacen a la discapacidad y que son cuestiones muy cotidianas como las que seguramente va a conversar hoy Misael, y que son interesantísimas y que fundamentalmente me parece también muy bueno esto de poder aprovechar un espacio gratuito, que la universidad pública pueda llegar a esos lugares donde se hace muy difícil la formación, así que celebro muchísimo la posibilidad que nos han dado desde la Universidad del Comahue, desde la licenciatura en Trabajo Social, generando estas posibilidades. Creo que va a ser de muchísima utilidad para muchos lugares donde este tipo de problemáticas existen, como en todas las regiones de este país, y a veces es cuestión de tener un poco de información mínima para ver cómo trabajamos y cómo armonizamos los recursos existentes. Así que desde ya, muy agradecido por la invitación, celebrando la cantidad de participantes que hay, saludando a todos y esperando poder vernos en breve para compartir muchísimas de las cuestiones que seguramente va a despertar interés, como hacen al campo de la discapacidad y a la relación social que existe entre estas temáticas. Muchas gracias, doctor. Para los que van ingresando, le comentamos que una vez que termine el licenciado Moreno Frías, este módulo, que son 4 clases, hoy sería la segunda, el doctor Alderete sería el próximo disertante, ¿sí? Y ahora, por último, pero no menos importante, queremos presentar a uno de los disertantes también, que estará próximo, el doctor Ezequiel Espina. Ezequiel, ¿estás por ahí? Sí, Laura, acá estoy. Bueno, déjame que te presente un poquito. Ezequiel Espina es profesor y licenciado en Educación Física y Deporte, licenciado en Gestión Educativa en Contextos de Encierro y es abogado. En este seminario va a disertar con la profesión de abogado, ¿sí? Actualmente se desempeña en el rol liberal de abogado en el fuero penal y es docente de la institución Seneca. Ahora sí, ¿querés dar unas palabras a los que están en esta plataforma Zoom? Bueno, primero que nada, Laura, muchísimas gracias por el espacio. Celebro esta cuestión de que la universidad pública tenga tamaño y alcance. La verdad que la cantidad de participantes es impresionante. Esperemos, lógicamente, en mi caso, al momento de la exposición, poder conjugar un poco y unir estas cuestiones que es el derecho y la educación. Así que, bueno, celebro, espero el momento que me toque como expositor. Hoy estaré como oyente, escuchando la clase y la temática más interesante, así que, bueno, más que nada, agradecer el espacio y esperemos vernos pronto. Bueno, gracias, Ezequiel. Ahora, antes de disertar, les vuelvo a decir a los que quizás no pudieron escuchar, que cuando termine la disertación puedan quedarse unos minutos, así podemos brindar cuestiones informativas a la plataforma Cumen, con su usuario y su respectiva contraseña, como así también por qué los enlaces reiterativos de esta semana. ¿Sí? Cabe aclarar que todo lo que se escribe en los chats sea de cordialidad, solidaridad y respeto. Bueno, ahora sí le dejamos el espacio al licenciado Misael. Hola, buenas noches.
¿Se escucha bien? ¿Alguien que me pueda hacer manito arriba? Bien. Ahí largamos entonces. Bien, el tema de hoy son las conductas de autodaño, ¿sí? Las conductas llamadas autolesiones se pueden encontrar en distintas literaturas con distintos nombres, autoflagelaciones, algunos autores hablan, por ejemplo, también de microsuicidios, también se habla de conductas parasuicidas. Vamos a ver un poco, digamos, a qué viene toda esta distinción. Antes de arrancar, les agradezco nuevamente que se puedan sumar a esta iniciativa. Creo que realmente es bastante rico que se puedan ofrecer estas formaciones de manera gratuita y que ustedes también las puedan aprovechar y pueden aportar posiblemente opiniones, puntos de vista, contraargumentos, porque no siempre voy a tener la razón, en la mayoría de los casos no la tengo, pero que nos puedan brindar algunas ideas, algunos conocimientos o experiencias que ustedes tengan. La presentación de hoy es un poco más corta que la vez pasada. La idea también es que podamos conversar y que ustedes puedan aportar dudas. Largamos. En primer término vamos a hacer una distinción, ¿sí?, respecto de a qué nos referimos cuando hablamos de autolesiones. Hay un autor que tiene muchísimo tiempo trabajado en esta temática, que es Matthew Nock, y él ha hecho una clasificación de las conductas de autodaño, las conductas autolesivas, empezando con una primera distinción que es entre suicidas y no suicidas. ¿Cómo distingo yo una conducta suicida de otra no suicida? Es un punto complicado y complejo, porque la distinción estaría dada simplemente por la intención de la persona. Es decir, si la persona quería o no quería producirse la muerte al momento de llevar a cabo esta autolesión. Esto, aunque suena muy simple, ¿sí?, en la práctica en muchas ocasiones resulta muy complejo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la persona tiene una autolesión, es decir, tiene una conducta que implica un autodaño menor, ¿sí?, que no es de riesgo, que no pone en riesgo para nada su vida, pero sin embargo está acompañado de ideas suicidas. Entonces, esta distinción, aunque parece muy clara a primera vista, es bastante tenue en realidad. Y se puede hacer más tenue dependiendo del caso. Hay personas que son bastante claras en esto y pueden decir no tenía ninguna intención de morir, y otras en las cuales hacer esta distinción es un poco más complicado. Es una distinción clínica la que necesitamos hacer acá. Dentro de las conductas suicidas tenemos la ideación, ¿sí?, tener ideas de muerte. Estuvimos hablando un poco de esto la vez pasada. El plan, ¿sí?, que implica ya una articulación entre medios para un fin, implica pensar un lugar, un momento y un método para hacerse daño. Y tenemos también lo que es el intento, ¿sí? Por otra parte tenemos las conductas no suicidas, ¿sí?, los autodaños no suicidas. Acá encontramos la amenaza suicida, que uno podría decir, ¿por qué no está del otro lado? Porque acá lo que se hace es un riesgo hacia otra persona que no tiene la intencionalidad de producir la muerte, pero se le hace saber a la otra persona que sí. También tenemos pensamientos autolesivos, es decir, las ganas o las fantasías que tiene la persona de hacerse daño. Y por último tenemos las conductas autolesivas propiamente dichas, ¿sí?, que son comportamientos en los cuales la persona se lastima de distintas maneras. Ya vamos a ver que hay una gran variedad de formas de lastimarse. Y se las clasifica entre leve, moderada y severa. ¿Cuál es la distinción? Cuando hablamos de leve, estamos hablando de una lesión que no requiere atención médica. Una moderada sí, y una severa no solamente que requiere atención médica, sino que implica un riesgo de disminución de habilidades, ¿sí?, de capacidades, puede producir el riesgo de una discapacidad, por ejemplo. Respecto de la amenaza suicida, es algo que muchas veces subestimamos, o no solamente subestimamos, sino que tratamos peyorativamente.
Por ejemplo, tratar a alguien que hace una amenaza suicida como manipuladora, ¿sí? O manipulador. Entonces, algo que es importante recalcar aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de comportamientos, porque no es común que alguien amenace con quitarse la vida, ¿sí? Lo cual no quiere decir que necesariamente, inminentemente lo vaya a hacer, pero sí es una conducta que tenemos que tomar con seriedad y no subestimarla, no desestimarla. Nock menciona, esto que les mencionaba recién, clasifica las autolesiones que habíamos visto antes, pero desarrolla también una clasificación particular para otros dos tipos, dos casos que no encajarían también en la descripción anterior, que son las autolesiones desarrolladas de forma estereotipada por personas con trastornos del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, las personas que padecen autismo tienden a autolesionarse y no es el mismo comportamiento de lo que veíamos anteriormente, no tiene nada que ver. Suele aparecer de una manera estereotipada, es decir, que repiten el mismo movimiento, incluso en muchas ocasiones, como por ejemplo golpearse la cabeza con la pared o rasguñarse, ¿sí? También tenemos otro caso, ¿sí? Que es muy distinto también, que es el de la automutilación, que esto suele aparecer sobre todo en pacientes que padecen algún tipo de psicosis y pueden darse en momentos agudos, ¿sí? Por esto la vez pasada hablábamos de que si uno observa que hay conductas que indican la presencia de delirios o alucinaciones, es una señal de alarma importante, ¿sí? Porque es una situación en la cual la persona no es capaz de comprender y dirigir sus acciones. Entonces requiere atención médica lo antes posible. En estos casos puede suceder que la persona en algunos casos se quite la vida, pero también puede ser que se autolesione de una manera grave, como puede ser la autocastración o la extirpación de los propios ojos. No es un fenómeno común, ¿sí? Son fenómenos raros, afortunadamente, pero son situaciones de mucha severidad y mucho riesgo. ¿Qué problemas encontramos al momento de trabajar con autolesiones? Y no solamente trabajar con ellas, sino también estudiarlas, ¿sí? Un problema principal es que tenemos que trabajar con este comportamiento de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que rara vez un clínico, un psicólogo, un psiquiatra, un médico o un enfermero observa el momento en el cual la persona se está autolesionando. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que el paciente se lesiona y después lo cuenta. Entonces nosotros lo trabajamos en retrospectiva. Otra cuestión que hemos visto, ¿sí? Es que hay una asociación significativa entre las autolesiones y otros problemas clínicos que podremos denominar, como puede ser el abuso de sustancia, ¿sí? Y que esto se presenta mayormente en momentos de abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo estuvimos conversando la vez pasada. El momento de abstinencia se suele asociar con la presencia de afecto negativo en la persona, y esto hace que sienta una fuerte inclinación a dañarse, por distintos motivos, pero principalmente como una forma de regular sus emociones en ese momento. Ya vamos a hablar un poco también respecto de las distintas funciones que cumple la autolesión. ¿Hasta acá me van siguiendo bien? Perfecto. Sí. Tenemos distintos factores de riesgo, ¿sí? Repito lo que dije la vez pasada respecto de qué es un factor de riesgo, por si alguien no escuchó, no estuvo o no quedó claro. No es lo mismo una causa que un factor de riesgo. Una causa es una condición necesaria y suficiente para producir un efecto. Un factor de riesgo es una situación que hace ese resultado más probable, pero no lo garantiza. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Encontramos, por ejemplo, el maltrato infantil,
el abuso sexual, la negligencia parental y la exposición a conducta autolesiva por parte de pares. Se ha estudiado bastante, hay bastante literatura producida respecto de la adversidad en la infancia, ya sea mediante maltrato, mediante abuso sexual, abuso de otro tipo también, y negligencia parental. No solamente tiene que ser por acción activa, sino que también puede ser por acción pasiva, esa forma de maltrato. Y se estudia, digamos, una pregunta que hay actualmente en la literatura es, ¿por qué algunas personas que vivencian esto desarrollan autolesiones en la adolescencia o en la adultez y por qué otras no? Una de las cosas que se ha encontrado es que quienes tienen un pobre o un dificultoso trato familiar en la actualidad y además han tenido antecedentes de este tipo, ¿sí?, son las que tienen más probabilidades de desarrollar autolesiones. Entonces, hay un claro papel mediador del estado familiar actual, el funcionamiento familiar actual. Luego tenemos algunos factores individuales. Perdón, me pasé por alto algo. La exposición a la conducta autolesiva de pares. Es una conducta que muy frecuentemente aprendemos de otros, ¿sí? Entonces, observar que alguien en mi curso, por ejemplo, y hablo de curso porque es muy frecuente esta conducta en adolescentes, la edad en la cual esto se suele iniciar es la adolescencia. Si alguien en mi curso se autolesiona, es muy probable que haya más de una persona que se esté autolesionando. Es raro que encontremos en un curso un único caso, ¿sí? Porque es una conducta que por aprendizaje social, ¿sí?, se tiende a contagiar, hablando mal y pronto, no es exactamente ese mecanismo, pero sí se copia, ¿sí? Uno aprende del otro a llevar a cabo esto. Entonces, algo que, al igual que como hablábamos la vez pasada respecto del suicidio, es importante cuidar. Si bien se puede trabajar de manera grupal la autolesión, una de las reglas que se usa es no hablar sobre la conducta problema en sí. Se la menciona como conducta problema. No se especifica qué exactamente hizo la persona. Dentro de la frase del término conducta problema, podemos hablar de autolesiones, de sobreingestas de alcohol, de sobreingesta de psicofármacos. Podemos englobar todo un cúmulo de conductas distintas. No vamos a especificar exactamente qué es. Vamos a denominarlas al momento de trabajar en grupo, conducta problema. Y esto es una pauta de cuidado hacia las otras personas que estén trabajando en ese grupo, ¿sí? En el momento de trabajarlo individualmente, sí, denominamos, especificamos muy bien qué es, qué fue lo que pasó, y somos más específicos, pero en el momento de trabajar en grupo es desaconsejable hacer esto. Tenemos también los factores individuales, entre ellos está la desregulación. Diría que este es un factor más prevalente, ¿sí? La desregulación, intensidad y reactividad emocional. También está la desesperanza y los trastornos de la personalidad, principalmente el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué implica la desregulación, intensidad y reactividad emocional? Son tres cosas distintas, pero están íntimamente relacionadas. La desregulación es que la persona tiene mucha dificultad para calmarse, para bajar a un nivel, ¿sí?, previo al exabrupto emocional. Le cuesta mucho más tiempo que a otra persona lograr disminuir ese estado emocional. La intensidad es que se trata de una emoción muy fuerte, muy intensa para la persona, la vivencia de una manera muy invasiva y agresiva a esa emoción. Hay un autor que se llama Daniel Goleman, que algunos quizá lo conozcan, que habla de secuestro emocional, porque en ese momento la emoción toma el control de la persona. Y también se habla de reactividad emocional. ¿Qué quiere decir reactividad? Que es necesario que un pequeño estímulo ocurra, ¿sí?, es decir, que no ocurra gran cosa,
para producir una reacción emocional fuerte en estas personas. Esas tres características es lo que llamamos la tríada de la vulnerabilidad emocional. Cuando esta tríada se produce, ¿sí?, comúnmente encontramos autolesiones o algún otro tipo de conducta problema. También encontramos con la desesperanza, un poco estuvimos hablando también de ella la semana pasada, implica la expectativa negativa hacia futuro, ¿sí? Por ejemplo, pensar que la situación que yo estoy padeciendo no se va a solucionar, ¿sí? Y los trastornos de la personalidad, hay ciertas dificultades a veces en la definición de qué es un trastorno de personalidad. Básicamente, para que ustedes entiendan, cuando hablamos de trastornos, que la persona habitualmente tiene estas características. Es decir, la mayor parte del tiempo está presentando estas características y no son algo que ocurre de manera aguda en un momento, ¿sí? Por ejemplo, una persona se puede deprimir y en ese momento presenta ciertas características, pero habitualmente la persona no es así. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de su vida, la persona no es así. Ahora, una persona que tiene un trastorno de personalidad, hablamos de que hay ciertas características que se mantienen estables a lo largo del tiempo. Eso es lo que caracteriza un trastorno de la personalidad. En este caso, cuando hablamos del trastorno límite, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno en el cual la desregulación emocional es lo que se mantiene permanente, ¿sí? Es lo común en estas personas. Como les decía, la adolescencia es una edad de riesgo debido a la impulsividad, reactividad emocional que ocurre en este periodo del desarrollo del cerebro, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, ¿sí?, es la edad en la cual inicia la autolesión, esta conducta, es en la adolescencia. Principalmente tiene un pico en los 15 años. Antes de eso es algo raro de encontrar, y después de eso empieza una curva que es descendente. Empieza a disminuir la prevalencia de esta conducta. No obstante, ¿sí?, una cuestión importante que debo aclarar, y la cual llamo a ser cautelosos, no tenemos buena epidemiología de las conductas autolesivas. No porque yo no quiera estudiarla, o porque alguien en particular no la quiere estudiar, o que en Argentina no se quiere estudiar, sino que una dificultad que nos encontramos es la dificultad terminológica, la dificultad de cómo denominamos esta conducta y de cómo la recortamos. Porque tenemos un montón de conductas que se parecen mucho a autolesiones y que la gran mayoría de nosotros no tomaríamos como autolesiones. Por ejemplo, un debate actualmente en la literatura es si sacarse la cascarita de una lastimadura es una autolesión o no, ¿sí? Y es de lo más pavo, rascarse, ¿sí? Porque en muchos casos rascarse sí puede ser algo que se tome como autolesión, pero de vuelta la separación es clínica y no tan taxativa. Otra dificultad que también suele traer problemas al momento de hacer una buena epidemiología es si tomamos en cuenta o no las conductas de riesgo. ¿Qué son conductas de riesgo? Manejar alcoholizado, ¿sí?, es una conducta de riesgo. Hacer acciones que sean temerarias, que puedan poner en peligro de lesión o de muerte, ¿sí?, para muchos autores deben considerarse dentro de esta esfera y para otros no. Entonces, no es tan claro, digamos, que cuando hacemos un trabajo y tratamos de investigar la prevalencia de autolesiones, todos estemos hablando de lo mismo. Veo una mano levantada, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Graciela dice. Si no, sigo, como para no demorar mucho.
Cualquier forma, después vamos a poner un espacio de debate de intercambio. Las autolesiones, una cuestión importante, es que tienen una funcionalidad. A la persona le sirven para algo, y eso es lo que sostiene este comportamiento. Muchas veces pensamos qué causa que una persona empiece a autolesionarse. Pero más importante todavía es qué hace que esa persona se siga autolesionando actualmente, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de indagar respecto de cuáles son las funciones que cumple para esa persona en particular la autolesión. Una cuestión también es que nosotros las solemos ver como un problema, pero el paciente las ve como que nosotros las vemos como un problema y el paciente las ve como una solución a otro problema. Entonces, algo que necesitamos indagar, y por esto es importante estudiar cuáles son las funciones, es qué está tapando, qué problema provocó que la persona se autolesione. Y mayormente nos vamos a centrar como argumento para la persona para propiciar un tratamiento, ¿sí? Esto suele traer alivio a corto plazo, pero problemas a largo plazo para la persona. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Actualmente, el modelo de mayor relevancia es el de Matthew Nock, el mismo autor que les mencionaba recién. Este se llama el modelo de los 4 factores, ¿sí? Que implica, por un lado, 2 factores intrapersonales, es decir, que ocurren dentro de la persona, y 2 factores interpersonales, es decir, que ocurren por fuera de la persona y que tienen que ver con otras personas. Respecto de lo intrapersonal, vamos a encontrar que hay un reforzamiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona logra librarse de algo que le desagrada a través de la autolesión. Y esto puede ser muy variado. Principalmente logra regular emociones, ¿sí? Logra regular el malestar emocional que está sintiendo en ese momento. Y en esto quiero hacer mucho hincapié porque es la función que más prevalencia tiene, ¿sí? En la gran mayoría de los casos lo que nos encontramos son personas que tienen algún grado de desregulación emocional de su malestar y recurren a las autolesiones como una forma de disminuir ese malestar. No es que el malestar deje de estar, sigue estando, pero empieza a sentirse de otra manera más leve para la persona, más tolerable para la persona. En segundo lugar, tenemos también de manera intrapersonal pensamientos o emociones positivas, ¿sí? Algunas personas hacen esto porque les gusta, aunque pueda parecer mentira. Principalmente cuando hablamos de adolescentes. En la adolescencia se produce algo que en la literatura muchas veces aparece como búsqueda de sensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los adolescentes comúnmente desarrollan cierta inclinación por buscar cosas nuevas que no hayan sentido antes y que sean intensas. Esto puede ser desde consumo de drogas, desde probar deportes de riesgo, probar situaciones que no han probado antes, desarrollan cierta curiosidad, cierto interés por sensaciones intensas. Y las autolesiones también entran dentro de esto. Por otro lado, tenemos a nivel interpersonal funciones que tienen que ver con nuestro trato con otros. Y acá las autolesiones pueden estar regulando cómo nos comportamos respecto de otros. Por ejemplo, un uso que algunas personas hacen de las autolesiones es para evitar situaciones desagradables o de demandas. Ejemplo, una pareja que me está haciendo un reclamo, yo me lesiono, y a partir de que me lesioné, la otra persona empieza a mostrarse más amable o más flexible conmigo. Otro ejemplo puede ser que a partir de que alguien se autolesiona y lo muestra a otra gente, logre comunicar, ¿sí?, su malestar, logre conseguir validación y apoyo por parte de los demás. Y esto sería un refuerzo positivo. Una
una aclaración importante aquí es que intención no es lo mismo que función. Muchas de las personas que tienen esta conducta no lo hacen adrede, no lo hacen premeditadamente, no lo hacen con la intención de lograr un determinado resultado, no lo planifican, sino que es simplemente algo que termina ocurriendo. Y suelo dar un ejemplo para explicar esto, que es un experimento que se hizo en una oportunidad que no está tan relacionado con autolesiones, pero sí con cómo aprendemos cosas. En una universidad, 2 chicos hicieron un estudio tomando como conejito de indias a un profesor. ¿Qué le hicieron? Cada vez que el profesor se tocaba el pelo, los alumnos hacían un comentario en clase o hacían una pregunta en clase. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo cuando ellos pusieron al profesor en este programa, en este experimento? Que al final de ese experimento, el profesor había duplicado la cantidad de veces que se tocaba el pelo. Ahora, en todo este experimento, el profesor nunca supo, hasta terminado el experimento, que él estaba siendo el objeto de prueba, que se lo estaba investigando, que no solamente que se lo estaba investigando, sino que se lo estaba condicionando. Entonces, él cambió su comportamiento a partir de un estímulo que nosotros le estábamos devolviendo, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir aquí. Sin que la persona sepa, ha desarrollado ciertas funciones alrededor de la autolesión, y eso hace que en el momento de autolesionarse, la persona no necesariamente tenga claro cuál va a ser el resultado, pero sienta la necesidad o el impulso imperioso por hacerse daño. Funciones de las autolesiones. Es necesario hacer hincapié que función no equivale a intención, lo que les mencionaba recién. Las funciones no son mutuamente excluyentes. Esto también es importante saberlo. Muchas veces las autolesiones tienen varias funciones a la vez. Puede ser que la persona al mismo tiempo esté regulando emociones negativas, eso le sirve como alivio, y a la vez tenga un efecto en los otros, y eso haga que a largo plazo en algún otro momento lo vuelva a hacer. También hay una función en particular que es importante estudiar, que es el autocastigo. ¿Por qué? Hablábamos, bueno, un poco para atrás, de que aparecen mucho emociones negativas y que las personas recurren a la autolesión como una forma de regulación de emociones. Hay muchas otras conductas problema que están relacionadas con regulación de emociones. Por ejemplo, hacer atracones de comida, por ejemplo, hacer ingestas de alcohol o tomar pastillas, pueden ser también estrategias de regulación de emociones. Entonces, ¿qué pasa en estos casos en particular? Que la persona, en lugar de hacer otras cosas, se autolesiona. En muchos casos, lo que cambia es que la persona además tiene una intención de autocastigo, ¿sí? Porque aparecen 2 emociones que son la culpa y el aborrecimiento por sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando estas dos emociones aparezcan en autolesiones, es bastante probable que esa conducta se vuelva a repetir. Hay una relación también con la conducta suicida, entre autolesión y conducta suicida. No son conductas que sean independientes la una de la otra. Una cuestión que tenemos que investigar y ver en relación de esto es que a mayor autolesiones, mayor frecuencia y mayor funciones atribuidas a la autolesión, ¿sí?, nos vamos a encontrar con mayor riesgo suicida o más ideación suicida. Y además de esto, comparten factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo que están presentes en ambos casos. El consumo problemático de sustancias, la desregulación emocional, la desesperanza, ¿sí?, son factores de riesgo para ambas problemáticas. ¿Qué intervenciones podemos llevar a cabo con una persona que
presenta autolesiones. Desarrollar y reforzar mucho lo que es tolerancia al malestar, desarrollar mucho lo que es un análisis funcional, conocer bien cuál es la función que está desempeñando en esta persona en particular la conducta autolesiva, porque eso nos va a dar pista de qué problema está teniendo la persona y cómo lo podemos resolver de otra forma que no sea la autolesión. Y por último, el plan de seguridad, que es lo que vimos ya la semana pasada. Entonces esto lo vamos a pasar por alto. Una cuestión importante aquí es que cuando trabajamos con alguien que presenta autolesiones, debemos darle prioridad a trabajar autolesiones. Por más de que la persona venga con otras conductas u otros problemas, el primer foco de atención debe ser la autolesión. ¿Por qué? Porque es una conducta que atenta contra la salud y contra la vida. Y un paciente muerto no sigue haciendo terapia. Entonces, la prioridad es trabajar con las conductas autolesivas. En segundo término, ¿sí?, tenemos que trabajar también con las conductas que atenden contra el tratamiento. Eso es una jerarquía, ¿sí?, que es una jerarquía que viene de la terapia dialéctica conductual, ¿sí? ¿Cuál es el fin de esta jerarquía? Poder garantizar que la persona se mantenga en tratamiento el tiempo suficiente para resolver sus problemas. Y eso implica que se mantenga viva y se mantenga en terapia. Algunos ejercicios que tenemos... Perdón. Algunas cosas que podemos hacer para ayudar a que la persona reduzca su nivel de malestar, un poco lo estuvimos conversando la semana pasada, son 3 estrategias que tienen que ver con modificar la fisiología de la persona en el momento, que son modificar la temperatura, modificar el estado de la respiración de la persona y hacer actividad física intensa. Es decir, en los 3 casos vamos a estar cambiando cómo el cuerpo se está comportando en ese momento. ¿Por qué? Porque la emoción tiene un componente fisiológico. La emoción no es solamente algo que ocurre en nuestra cabeza, sino que la emoción implica activación corporal, y modificar ese componente modifica también el estado emocional subjetivo de la persona. No lo hace desaparecer, al igual que la autolesión tampoco lo hace desaparecer, pero sí lo reduce, lo disminuye a un nivel tolerable, lo regula, ¿sí? ¿Por qué hablamos aquí de tolerancia al malestar y no de regulación emocional? Porque tienen 2 objetivos distintos. Cuando hablamos de regulación de emociones, el objetivo va a ser la acción exitosa, ¿sí?, que la persona se pueda comportar de una manera competente en un momento determinado. Acá el objetivo es mucho más modesto, ¿sí? Acá el objetivo es que la persona sobreviva a la situación de crisis sin empeorarla. Es decir, sin hacerse daño a sí misma o hacer daño a otros, sin romper nada, incluso en algunos casos, ¿sí? Hay personas que en momentos de malestar lo que hacen es romper algo. No se hacen daño a sí o a otros, pero se rompen cosas y luego se arrepienten. Entonces, la idea de esto es poder brindarle alguna herramienta, ¿sí?, que les permita disminuir ese nivel de malestar a un nivel tolerable y no empeorar la situación. Como les mencionaba recién, una herramienta sumamente importante es conocer cuál es la funcionalidad de la conducta de autodaño, de la conducta autolesiva. Para eso, una herramienta que usamos los clínicos es el análisis en cadena. ¿En qué consiste el análisis en cadena? En observar, pedirle a la persona que haga un relato de qué es lo que estaba ocurriendo antes y qué es lo que ocurrió después de la conducta problema. El punto de partida para hacer un análisis en cadena es cuál fue la conducta problema en sí, ¿sí? ¿Qué conducta en concreto es la que queremos disminuir, ¿sí? En este caso estamos hablando de autolesiones. Puede haber otro tipo de conductas problemas. Por ejemplo, sobre ingestas de alcohol,
¿sí? Puede ser una conducta problema. Situaciones de violencia pueden ser una conducta problema. Hablarle al ex también puede ser una conducta problema. Va a depender de qué estemos trabajando en este momento, ¿sí? Qué conducta querramos disminuir, el foco, digamos, desde donde nosotros vamos a partir para hacer un análisis en cadena. Es importante ser precisos y descriptivos en la definición. Necesitamos tener una definición lo más concreta posible de cuál es el comportamiento que queremos abordar. Una conducta difusa, ¿sí?, no nos va a ser útil. Tenemos que ser bien concretos en qué es lo que queremos evitar o disminuir como comportamiento. Empezamos por ver cuáles son las consecuencias de esa conducta. ¿Qué pasó inmediatamente después de la conducta problema? Si es que la angustia o la bronca bajaron, ¿sí? Si es que hay un alivio emocional. Si alguien que está ignorando a la persona se mostró más flexible o cálida con la persona. Y si alguien que le estaba demandando algo, ¿sí?, alguien que le estaba haciendo un reclamo, dejó de hacerlo a partir de la conducta problema. Otra cosa que tenemos que ver es cuál fue el disparador. ¿Qué fue lo que inició, ¿sí?, la conducta problema? Para saber esto, tenemos que preguntar qué pasó inmediatamente antes de la conducta problema. ¿Estabas con alguien? ¿Alguien te dijo algo? ¿Estabas experimentando alguna emoción en particular? ¿Qué estaba pasando? ¿Vino alguna imagen a tu cabeza? ¿Te acordaste de algo? ¿Sí? Muchas veces la conducta problema ocurre en soledad, porque la persona recuerda algo, porque se siente culpable por algo, porque se siente triste por algo, porque se siente con bronca, ¿sí? Todas estas situaciones pueden llevar a que la persona puede servir como disparador, ¿sí?, para iniciar una conducta problema. También es importante que tengamos en cuenta cuáles son los antecedentes que estaba pasando antes de eso, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de esa situación? ¿Qué había sucedido antes? ¿Cómo fue la cadena de sucesos previas al comportamiento problemático? Esto incluye pensamientos, emociones, recuerdos, charlas, acciones propias o ajenas, ¿sí? Por ejemplo, algo que puede pasar, ¿sí?, es que una persona se autolesione luego de tener una discusión con su pareja y que su pareja le haga un reclamo y ese reclamo le recuerde a alguien más. Entonces nosotros tenemos que considerar toda la cadena de acciones, ¿sí?, toda la cadena de sucesos, desde la discusión, el desenlace de esa discusión, el recuerdo de otra situación previa, la conducta de problema y qué pasa después. También tenemos que tener en cuenta lo que son vulnerabilidades previas, ¿sí? ¿Qué condiciones hicieron que en este momento te afectara más la situación? Hay muchas circunstancias que nosotros, los clínicos, muchas veces subestimamos, que es si es que la persona estaba cansada, si es que viene trasnochando o durmiendo mal, si estaba con hambre en ese momento, si viene comiendo mal, si estaba intoxicada, por ejemplo, borracha, si la persona viene con un estrés crónico, es decir, si viene bombardeada por mucha información o muchos problemas, si la situación actual es que está cursando una depresión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo resolver una situación conflictiva estando recién levantado, después de haber desayunado, estando en un estado emocional realmente calmo, que resolver una situación conflictiva cuando venimos bombardeados del trabajo, cansados y con hambre. Eso nos hace mucho más vulnerables a distintas cosas que pueden cambiar nuestro estado emocional. Y muy probablemente reaccionemos de una manera menos competente en esa situación. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de una cadena, de un análisis en cadena completo. En este caso, la conducta problema era que la persona pensaba en ahorcarse, pensaba en quitarse la vida en ese momento. ¿Qué es lo que ocurría antes? ¿Cuáles eran los desencadenantes? Esta persona venía de una ruptura amorosa, venía de cortar con una pareja. Entonces,
la persona de pensar que no iba a conocer a nadie nuevo, es decir, que iba a estar solo el resto de su vida, ¿sí? Pensaba que esta vez el corte con su pareja era definitivo, y lo que experimentaba era emociones de desesperación y tristeza. A partir de que la persona piensa en ahorcarse, lo que experimenta es que disminuye ese malestar. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que el pensar que se va a matar le disminuya el malestar y no que se lo aumente? La respuesta a eso es que en ese contexto la persona está pensando en una situación en la cual ya no existiría y ya no sentiría lo que siente. Y eso produce que el malestar baje. ¿Qué es lo que había producido esta situación? ¿Qué es lo que había producido que tenga toda esta cadena de pensamientos? Que ese día había escrito, le había mandado un mensaje a su ex y notó frialdad en el trato. Notó que, si bien lo trataba de manera amable, no estaba siendo cálida, no estaba mostrando interés a él, digamos, y por eso, digamos, vino toda esta cadena de pensamientos, de emociones, y que terminó en esto de que él pensara en ahorcarse. Por suerte no lo hizo. ¿Cuál fue el inicio de todo esto? Que él en principio la llamó a su ex. ¿Sí? ¿Cuál era la vulnerabilidad principal acá? Que por este mismo motivo de que él venía de esta ruptura, viene de varios días sin dormir. A partir de que viene de varios días sin dormir, él emocionalmente está mucho más vulnerable. De hecho, una de las intervenciones que yo hice en este caso fue derivarlo a una psiquiatra para que pudiera tener alguna medicación que regulara su sueño. Porque si él seguía con varios días sin dormir, también era muy probable que la regulación de sus emociones sea algo muy, muy difícil para él. ¿Cuál es el objetivo del análisis en cadena? Porque conocer la función, conocer qué es lo que está pasando en la persona, no es suficiente. Lo que tenemos que tratar de lograr es que pasemos del análisis en cadena, de la situación problema, a una situación en la cual podamos ver los eslabones y qué podemos cambiar de esos eslabones. Una vez identificada la cadena de situaciones que llevan a la conducta problema, podemos empezar a abordar los diferentes eslabones y modificar el proceso. Ejemplo. Ahí está. Aquí está. ¿Qué cosas podemos hacer? En primer lugar, algo que mencioné hace un ratito era aumentar, digamos, el sueño, ¿sí? Que él pudiera regular su sueño. Disminuir el contacto con su ex, ¿sí? Algo que yo le pedí que hiciera fue no escribirle a su ex, y de hecho la terminó bloqueando, ¿sí? Para evitar volver a contactarse de nuevo. No porque ella le escribiera o lo molestara, sino porque él, viendo, digamos, que ella se conectaba, se sentía muy tentado de escribirle de nuevo. Se empieza, digamos, a dar ciertas pautas de regulación emocional, ¿sí? ¿Para qué? Para que él pueda tolerar mejor estas situaciones, pueda usar otras estrategias al momento de enfrentar situaciones de crisis. Y se empezó también una reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuestionar algunas de las ideas que produjeron este nivel de malestar. Por ejemplo, una de las grandes dificultades que él tenía era que él estaba pensando de que esa situación, ¿sí? De que él iba a quedar soltero y solo, ¿sí? Iba a ser permanente, que él nunca más iba a conocer a alguien, que nunca más le iba a gustar a alguien. Y cuando nos ponemos a repasar antecedentes, él ha tenido varias parejas, no es realmente algo probable que le vaya a ocurrir que nunca más conozca una novia o nunca más tenga una pareja. Entonces, estos distintos eslabones se pueden modificar, se pueden cambiar, y el resultado a largo plazo es que las conductas problemas disminuyan, ¿sí? Porque le damos un reemplazo, hacemos otra cosa que diferente a autolesionarnos para resolver la situación, que en este caso es el malestar emocional. Cambiamos algunos factores previos que hacen que disminuya la vulnerabilidad también. Entonces,
bajamos significativamente la probabilidad de que la persona se autolesione. Otro ejemplo, una paciente que se golpeaba la cabeza contra la pared, ¿sí? En este caso, la situación es muy distinta, ¿sí? Empezando porque la conducta problema es diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que notaba ella? Era una paciente que vivía con la mamá. Que luego de golpearse la cabeza contra la pared, disminuía, ¿sí?, lo que sentía, y además que su mamá se mostraba mucho más compasiva y más paciente con ella. ¿Cuáles fueron los disparadores aquí? Que tiene una discusión con su mamá porque le pidió que limpiara y se lo olvidó, ¿sí? A partir de que tiene esta discusión, empieza a sentir que es un inútil, ¿sí?, que no hace nada bien. ¿Qué es lo que siente? Autodesprecio, frustración y bronca. Y piensa que merece castigo. Entonces acá aparece esto que les mencionaba previamente, ¿sí?, como necesidad de autocastigarse, y aparece también lo que es el autodesprecio. Pensar que uno no es digno, ¿sí? Pensar que uno no merece, por ejemplo, cariño o buen trato. Entonces aparece mucho más el automaltrato, ¿sí? Y como factor de vulnerabilidad tenemos de que ese día a la paciente le estaba doliendo mucho la panza. Eso también aumenta el nivel de irritabilidad que tiene la persona en ese momento. Y luego tengo un ejemplo de broma, que es, no sé si conoce la canción Tusa. Simplemente como para dar un ejemplo también de que muchas veces llamar a un ex también puede ser una conducta de problema. Cualquier conducta que nosotros queramos disminuir, porque es una conducta que va en contra de nuestros valores u objetivos a futuro, puede ser también una conducta objeto de este análisis en cadena. En psicoterapia incluso también lo usamos como una herramienta cuando un paciente hace alguna acción que va en contra del tratamiento. Por ejemplo, llegar tarde. Llegaste 15 minutos tarde. ¿Qué pasó que llegaste tarde? ¿Cuáles fueron los eslabones de esa cadena que terminaron con la conducta de problema de llegar tarde? Me olvidé que tenía que venir, tuve un problema antes, no tenía plata para venir. Y de vuelta, lo que tratamos de hacer no es culpabilizar a la persona por esa conducta, sino que tratamos de hacer lo que vimos aquí, un análisis de la solución, ¿sí? ¿Cómo podemos modificar los eslabones para que la conducta problema no ocurra? Por ejemplo, pedirle al paciente que se ponga un recordatorio para no olvidarse la sesión. Pedirle que si hay ciertas dificultades las pueda resolver con antelación. También puede pasar que la conducta problema sea no hacer la tarea, ¿sí? Nosotros solemos dar mucha tarea a los pacientes, cosas para hacer. Y muchas veces también tratamos de trabajar cuáles fueron los factores por los cuales la persona no hizo la tarea. Por hoy sería todo, ¿sí?, lo que tengo de la presentación. Me gustaría saber si es que hay dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer. Ahí abrimos el debate. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás, Misael? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Antes que nada le pedimos disculpas a los cursantes. Esta nueva modalidad es nueva, estamos tratando de que no sea molesto la redacción en la pantalla. Hay muchas dudas, cuestiones que van surgiendo, y otros que están prestando con más detalle atención a tu disertación. Ya somos serios, somos humanos, y bueno, estamos tratando de adaptarnos todos a esta cuestión virtual, ¿no? Gustavo, que es la persona que nos asiste junto a Juan, queremos ver si está habilitado, digamos, el chat para que la gente pueda escribir y bien, gracias, Gus, está habilitando el chat para que todos ustedes puedan ir escribiendo sus dudas, ¿sí? Vamos a esperar a que algunos empiecen. Yo aprovecho a que mientras estén escribiendo sus dudas, vuelvo a repetir una información que me parece muy importante. Todos aquellos que quieran acceder a la grabación de esta disertación, principalmente a la gente que está en el interior y que se le corta la conexión, les comento que en la semana que viene
van a recibir a sus emails un usuario con contraseña para que puedan acceder a una plataforma que no es la del Zoom, sino a una plataforma llamada Zoom. Es un espacio virtual, ahí encontrarán las clases grabadas por Misael, ¿sí? Y material, y también unos encuadres informativos con respecto al seminario, ¿sí? Recuerden que el seminario son todos los viernes a las 20 horas, ¿sí? Y en la semana se les enviará también 1 o 2 veces para cerciorar que te llegue el enlace para que te puedas conectar los viernes a las 20 horas. Es muy probable que te llegue un jueves, y es probable que te llegue también un viernes. Y lo hacemos de esta manera porque hay gente que por ahí les llegó el enlace un día después o se le coló en el spam. Así que también te invito a que puedas chequear eso, ¿sí? Gracias a todos, gracias por participar y bueno, empezamos con las preguntas. No sé si hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta en este foro. Dice Laura Viviana González, te pregunta a Misael, una pregunta, te dice, ¿comerse las uñas es un acto de autolesión? No. Cuando hablamos de autolesión hablamos de daño al tejido corporal. Puede ser piel, puede ser alguna porción de mucosa, ¿sí? Pero sí se puede denominar una conducta problema porque la persona no la quiere tener más. En algunos casos también puede ser una conducta compulsiva. Y también en algunos casos puede ser una conducta que sí ya implique mayor nivel de gravedad. Sabemos que hay personas que no solamente se comen las uñas, sino también las cutículas y se lastiman los dedos. Eso sí ya puede ser más clínicamente relevante. Bien. Verónica te pregunta si la conducta problema puede ser que comience desde la niñez, donde el niño o niña le hayan dicho que es un niño o una niña problemática o problemático, y que esto haya sido el detonante. Puede haber conductas autolesivas en la infancia, no son las más frecuentes, pero sí las hay. Por ejemplo, yo trabajé hace unos años con un niño que tenía trastorno de déficit atencional e hiperactividad, y una de las conductas, problemas que él tenía era que se rascaba. Y no solamente que se rascaba, sino que se rascaba fuerte, se lastimaba. Y eso tenía que ver con momentos en los cuales era retado. Sí, sí puede Bien. ocurrir en la infancia. Bien. Aileen te pregunta, ¿una persona que se realiza piercings es una conducta de lesión? ¿Es alguien que suele realizarse cortes, pero a veces accede a esto como una autolesión? Una pregunta, porque es algo que no aclaré en la presentación. No se cuentan como autolesiones conductas que sean socialmente o culturalmente sancionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, conductas de tipo ritual no son conductas autolesivas. Tatuajes y piercing, que son conductas socialmente aceptadas, tampoco son conductas autolesivas. Bueno, Mariana te pregunta, ¿cómo actuamos en momentos que los niños se golpean la cabeza? En primer término, tratar de evitar que lo siga haciendo. Sobre todo porque los niños, por lo general, a diferencia de lo que ocurre con las autolesiones, los niños no se esconden. Entonces, bien, tratar de detener esa conducta, no de manera violenta, tiene que ser una manera que no produzca más daño de lo que la misma conducta está haciendo, y tratar de disminuir el nivel de malestar del niño, tratar de que la situación se pueda calmar. De Bien. vuelta, muchas veces esto aparece cuando hay malestar o crisis emocional. Bien, otra pregunta que se te hace, dice, alguien te pidió si por favor podías reiterar algo de la triada, ¿sí? Y dice, bueno, con respecto a los tips para modificar la conducta autolesiva con actividad física intensa, si podés volverlo a explicar, te dicen. Bien. Respecto de la triada, son 3 aspectos, digamos, que constituyen la vulnerabilidad emocional. Es que la persona tenga una alta reactividad, es decir, que no haga falta un estímulo para producir una reacción emocional, que la reacción emocional sea intensa, ¿sí? La persona no solamente que
siente malestar, sino que siente un malestar muy fuerte. Y en tercer lugar, que a la persona le cueste mucho volver a la calma. Es decir, que tenga dificultades en la regulación. Respecto de regular emociones o ayudar a la persona a tener mayor tolerancia al malestar mediante la modificación de la fisiología, tiene que ver con que las emociones son no solamente una reacción mental, sino también corporal que tenemos, y eso puede regularse a través de hacer algunas acciones que tengan que ver con lo corporal. Una de ellas es la actividad física. Por ejemplo, pedirle al paciente que en el momento que siente malestar emocional, haga sentadillas, abdominales, flexiones de brazo, pero tiene que ser en el momento, ¿sí? Y eso Bien, también va a depender Misael. mucho de cuál es el nivel de disponibilidad que tenga de esa actividad física. Por ejemplo, salir a correr a las 4 de la mañana no es una muy buena idea, pero sí puede hacer sentadillas en su habitación. También muchas veces trabajamos esto con personas que están privadas de la libertad, hacer algo en la celda, ¿sí? Bien. Hay otra pregunta que te dice Mariana Barros. ¿Cuáles serían las intervenciones a realizar frente a una situación de autolesión? Ya que dentro de los hogares estas situaciones son muy seguidos. Todo lo que dije, digamos, dentro de la presentación son acciones que uno tiene que llevar a cabo. Conocer cuál es la función, ¿sí? Es el punto de partida. Y esto varía de persona a persona. No todas las personas tienen la misma función en torno a la autolesión. Entonces nosotros tenemos que fijarnos muy bien en qué contexto aparece para saber qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que reforzar, qué habilidades le tenemos que enseñar al paciente, ¿sí? Muchas veces la conducta que llevamos a cabo con un paciente es enseñarle una habilidad, ¿sí? A resolver la situación de otra manera que no sea autolesionarse. Por ejemplo, mencionábamos antes que algunas personas se autolesionan para evitar una demanda o para obtener apoyo social, ¿sí? Y esas son cosas que se pueden obtener de otra manera. El tema es que requieren una conducta habilidosa y no todas las tenemos, ¿sí? Y no solamente me refiero a las personas que tengan conductas autolesivas. El común de las personas no somos tan habilidosos socialmente, ¿sí? Eso es algo que desarrollamos. Bien. Janet te pregunta si la anorexia nerviosa puede estar relacionada con la autolesión, Misael. Sí. Es uno de los trastornos de los cuales está fuertemente asociada y se presenta con un factor en común, ¿sí? Que es muy fuerte, que es la necesidad de autocastigo y los sentimientos de autoaborrecimiento, ¿sí? Las personas que tienen trastornos alimentarios, sobre todo la anorexia, son personas que suelen tener un estándar de objetivos bastante poco flexible y suelen castigarse muchísimo cuando no cumplen con ese estándar, ya sea estético, ya sea comportamental, sienten muchísima culpa, ¿sí? Y en algunos casos también ocurre que tanto en la autolesión como en la anorexia desarrollan algo que se llama disociación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen desregulación emocional, tienen sobreregulación emocional. Eso quiere decir que uno habla con la persona y pareciera que nada las afectara, ¿sí? Que no se sintieran tristes, que no se sintieran enojadas. Y esta sobreregulación de emociones también es negativa, ¿sí? Porque conlleva una disociación. Y la persona muchas veces lo que hace con la autolesión es disminuir el nivel de disociación, traer su atención aquí y ahora. Esto no lo va a decir así de esta manera la persona, pero sí es muy común que nos encontremos pacientes que nos dicen, me lesioné para sentir algo. ¿Me Bien, explico? Misael. Sí, sí, cualquier cosa te van a volver a preguntar. Me parece una pregunta muy oportuna la que hace Verónica, que dice, ¿qué pasa con una persona que si bien tiene problemas de conductas y no se lastima a sí mismo, sino a alguien que está con esa persona en ese momento? En ese caso, ¿cómo se debe actuar
¿Y qué se debe hacer? ¿Salir, dejarla sola o quedarse, buscar ayuda? Va a depender, digamos, de lo que te arroje, digamos, el análisis en cadena. Ahora, hay una realidad muy concreta. Uno puede estar reforzando sin quererlo una conducta problema. Si a partir de que alguien se autolesiona, nosotros nos mostramos más cálidos con la persona, ¿es más probable o menos probable que se vuelva a autolesionar? Es más probable, ¿sí? Lo mismo ocurre con una persona que es violenta con otros. Si nosotros nos mostramos más cálidos y más flexibles con una persona que es violenta, es bastante más probable que la persona vuelva a mostrarse violenta. ¿Por qué? Porque es una conducta que se está mostrando funcional, ¿sí? Funcional a corto plazo, y esto lo retomo también de la presentación. ¿Por qué las personas cambiarán una conducta que les es funcional? Porque les es funcional en el momento, pero a largo plazo no, ¿sí? Por ejemplo, si una persona con su pareja recurre a lesionarse en situaciones de conflicto, en el momento probablemente consiga mayor apoyo, mayor flexibilidad, pero a largo plazo la relación se va deteriorando, ¿sí? Y esas son cosas que, por ejemplo, nosotros conversamos con los pacientes. A largo plazo, ¿vos te gustaría tener una relación en la cual tengas que recurrir a la autolesión para resolver la situación, o te gustaría aprenderlo de otra manera, sin tener que recurrir a eso? La gran mayoría nos va a decir que queremos lograr lo mismo, pero de otra manera que no nos dañe, ¿sí? Bien, Misael. Alejandro, pareciera que es docente, porque la pregunta que te hace dice, como docente, en el ámbito de la docencia, me pregunto cómo actuar si descubro a un estudiante con autolesiones. ¿Cómo lo puedo abordar? Te dice. Bien, hay algo que no toqué tanto, digamos, la vez pasada que vimos un suicidio, que es cómo hablo con un paciente o una persona que se autolesiona o piensa en la muerte y no es paciente todavía, ¿sí? Es una persona que yo conozco, es un allegado mío. Y un modelo que se usa muchísimo es el de preguntar, persuadir, referir, ¿sí? Preguntarle a la persona cuál es la situación que está viviendo. Acá las herramientas que vimos la vez pasada de validación son muy útiles porque tratamos de aproximarnos a la persona, ¿sí? Tratamos de lograr un buen vínculo con la persona, persuadirla de buscar ayuda, ¿sí? De probar otra forma de resolver la situación y referirla al canal de ayuda que le sea más accesible y que le pueda ayudar mejor a resolver el problema. Eso sería mi recomendación. En algunos casos puede ser que en esa misma conversación se logre resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesaria la articulación con un clínico. Muchas veces puede ser que el chico se haya lesionado por única vez y que esa situación haya sido, como les mencionaba hace rato, para probar algo, ¿sí? Y que sea una conducta aislada. Puede pasar también de que haya ocurrido a partir de una situación que ya terminó. Por ejemplo, que la persona se haya autolesionado a partir de un duelo, ¿sí? Y actualmente ya no se encuentra más en duelo. Va a depender mucho, digamos, del nivel de necesidad del paciente, de la persona misma, ¿sí? Que es lo que tengamos que hacer. Pero la primera indicación que yo daría es preguntarle, tratar de persuadirla de buscar ayuda si es necesaria y referirlo a la mejor ayuda posible. Y esto de referirlo parece una pavada, pero es importante que se haga bien. Porque algo que tratamos de evitar al momento de referir a alguien es evitar el peloteo, ¿sí? Si yo mando a una persona a un lugar para que la atiendan y ahí no la atienden, le dicen que tiene que ir a otro lugar, es mucho menos probable que vuelva a ese otro lugar. Entonces, tengo que tratar de dar la información lo más precisa posible. ¿Respondo? Sí, me parece, bueno, Malén te pregunta algo parecido en relación a los videos medios violentos que sube, me parece pertinente la respuesta de Misael, así que la vamos a pasar. Hay una Perdón, hay pregunta. una cuestión Sí, ahí. sí, Hay algo muy común en las personas que se autolesionan, que es sí. lo que se llama pasividad activa, ¿sí? Que es que no piden directamente ayuda, porque es algo que les cuesta mucho hacer, pero sí dan indicios de que se están autolesionando, y esa es una manera de conseguirse ayuda. Y es muy común, por ejemplo, que adolescentes se autolesionen, saquen fotos de su autolesión y las suban a una red social.
Entonces, de esa manera consiguen apoyo. No es que, no es lo mismo la función que la intención, pero sí sabemos que es una forma de la cual consiguen apoyo social. Entonces, algo que podemos hacer es tratar de ayudar, de enseñar a esa persona a que propicie ayuda, ¿sí? No hablamos aquí de atención, no es la atención lo que buscan, sino apoyo y ayuda, ¿sí? Por eso es importante no subestimarlo. De otra forma que no implique autolesionarse. Bueno, Malén, me parece muy oportuna la respuesta de Misael en relación a la pregunta tuya y a los videos de WhatsApp, ¿no? Hace un rato te preguntaban tips para la familia. ¿Qué hace la familia cuando ve un adolescente que se autolesiona? Tenemos distintas cosas para hacer con la familia, empezando por este mismo análisis en cadena que vimos previamente, verlo también en relación con la familia. Porque muchas veces lo que encontramos es que cuando la persona tiene una conducta competente, una conducta que no implica autolesionarse para buscar apoyo social, la familia la castiga o no le da bola. Y esto no solamente referido a autolesiones, es más común de lo que nosotros nos imaginamos. Les doy un ejemplo. Viene un nene chiquito y le dice al papá, papá, ¿quieres venir a jugar? Estoy ocupado, no puedo ahora. Después de un rato, papá, ¿te puedo contar algo? Ahora no, estoy ocupado. Se escucha en la cocina que le pegó al hermano con una olla. Va corriendo papá a prestar atención, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos reforzando la conducta problema y todas las otras conductas que fueron competentes, que fueron, entre comillas, buenas, ¿sí? No recibieron atención. Entonces, ¿cuál es lo más probable que ocurra la próxima vez? Que el chico recurra a esa acción, ¿sí? Para conseguir lo que no está consiguiendo por otra vía. Entonces, tratar de entrenar a los padres para ver, digamos, cómo sus acciones pueden estar reforzando, en algunos casos, conductas problemas y debilitando, ¿sí? Extinguiendo conductas habilidosas. Otra cosa que también podemos hacer con los padres es entrenarlos en validación. Esto que mencionamos la semana pasada, en expresar a la persona, expresar a sus hijos, a su familiar, que lo que están viendo, ¿sí?, es comprensible en el contexto. Porque muchas veces una dificultad que tienen los papás o las mamás o los familiares en general es que resultamos muy invalidantes sin querer hacerlo. Por ejemplo, algo muy común. Papá, estoy muy agobiado con la tarea, tengo muchísima tarea, estoy cansado. Cuando yo tenía tu edad, yo tenía que hacer toda esa tarea, a la vez tenía que trabajar y tenía que ir en burro al colegio. ¿Qué tan contenido cree que se siente un adolescente que escucha eso? ¿Sí? La verdad es que muy poco, ¿sí? Se siente muy poco contenido y muy poco escuchado. Entonces, algo que tenemos que tratar de entrenar es a lograr una comunicación más validante, ¿sí? Porque un adolescente que se siente más escuchado, más apoyado en su familia, es un adolescente que tiene muchísimas menos probabilidades de autolesionarse y de empezar a consumir de manera problemática cualquier tipo de sustancia, llámese alcohol o cualquier otra droga. Y esto es algo que está bastante estudiado, que es mucho más relevante el trato que tienen sus padres que el trato que tiene con sus pares, ¿sí?, con sus compañeros. Puede tener un muy mal trato con sus pares y llevarse muy bien con sus papás, y eso disminuye considerablemente el riesgo de conductas problemas. ¿Me explico? ¿Sí, claro? Sí, excelente, Sí, muy Misael. claro. Te hago una pregunta Perdón, Mariam, quiero hacer una pregunta. Es de Sol Urbina, dice, ¿cómo se hace con la violencia de una usuaria que es trans? Nació hombre, pero se hizo mujer, y según con quién esté cambia su género, es violenta hacia los demás, como también a sí misma. Por ejemplo, con sus acompañantes es mujer, pero si la visita su familia, por ejemplo su padre, pide ser llamado hombre, porque como mujer no es aceptada por la familia. Y después vuelve a ser mujer cuando la visita se va. ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Que el padre acepte el género que eligió, o sea, mujer,
o cómo se hace con la paciente, ya que los cambios que ella misma decide hacer la ponen mal. Me encanta la pregunta porque toca a una población que es de altísima vulnerabilidad. Las personas trans, ¿sí?, tienen mayores probabilidades de riesgo de violencia, mayores probabilidades de riesgo de autolesión y mayores probabilidades de riesgo de suicidio, ¿sí? Y una de las grandes dificultades que experimentan es el no ser aceptada, sobre todo por su familia. Hay estudios que muestran que cuando la familia, ¿sí?, no cualquier persona, pero sí la familia de la persona acepta su situación, su condición de trans, ¿sí?, disminuye el riesgo de autolesión y de suicidio. Entonces, sí es un aspecto a reforzar si es posible. Pero no siempre es posible, porque muchas veces, aunque trabajemos con la familia no lo acepta, ¿sí? Entonces, se puede trabajar algunas otras competencias con la paciente en sí. Y lo más probable es que no sea que cambie de género de acuerdo a conveniencia, sino que simplemente no tenga ciertas conductas en un ambiente en el cual sabe que va a ser castigada o atacada, ¿sí?, como es, por ejemplo, con sus padres, ¿sí? Si la paciente siente que en ese entorno su situación va a ser sumamente atacada, lo más probable es que la disimule, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Marian, Sí, muy ¿querías hacer claro. preguntas? Sí, una pregunta de una persona que trabaja en un hogar donde dice que se dan mucho estas conductas de autolesión y pregunta si trabajarlo de forma individual o grupal. Yo aconsejaría, ¿sí?, trabajarlo de manera grupal, pero con estas reglas que les mencionaba previamente, que en el espacio de grupo no se mencione, digamos, la conducta específica, sino que se la trate como una conducta problema. ¿Por qué? Porque se tiende a copiar, y de hecho, justamente la dificultad que tienen es que viven juntas. Entonces, al vivir juntas, las personas se tienden a copiar más estas conductas. Bien. Sí aconsejaría mucho, digamos, que lo trabaje de manera grupal, que pueda hacer esto que es un análisis en cadena. Eso sí requiere más un tratamiento individual, pero trabajar habilidades de regulación emocional, habilidades de tolerancia al malestar, habilidades sociales, ¿sí?, son cosas que se pueden hacer en grupo, ¿sí? De hecho, en el modelo de DBT, lo que se hace es trabajar en formato grupal en estas habilidades, y es muy parecido a una clase, ¿sí? Tenemos una clase en la cual trabajamos cada una de las habilidades. Misael, tengo una pregunta de Karina Arce, que te dice, hola, te cuento que tengo una paciente que todos los días desmenuza el jabón o plastilina, lo hace polvo. ¿Es una situación de nerviosismo? Puede ser. Cada persona tiene, digamos, distintas formas de abordar sus emociones. Muchas de esas conductas pueden ser bastante originales. Ahora, hay que ver si es que es una conducta clínicamente relevante y cuál es el indicador que nos da la pauta de eso. ¿Es contrario a sus objetivos? ¿Es contrario a sus valores? ¿Es contrario a su calidad de vida? Si rompe un jabón y no tiene problema en pagar otro, creo que es un problema. Sería una conducta rara, ¿sí?, pero no le implicaría mayores problemas para su vida. Ahora, si eso le trae problemas en su vida cotidiana, bueno, lo pueden trabajar en terapia, pero no necesariamente es una conducta problema. Tratamos de ver, bueno, qué nivel de conflicto le genera. Tener malestar emocional y gestionarlo, ¿sí?, de una manera no dañina no es nada malo, ¿sí? Estoy seguro de que el 100% de las personas que están acá alguna vez emiten una puteada, alguna vez dan un golpe contra la mesa o tienen algún otro tipo de estas conductas. Enojarse no está mal, es humano y es parte de nuestra naturaleza enojarnos. El tema es cómo gestionamos ese enojo de una manera que no vaya en contra de nuestra calidad de vida, de nuestros valores y de nuestros objetivos, ¿sí? Bien. Marian, ¿querés preguntar vos?
O... Te preguntaban si considerás que la educación emocional en las escuelas podría ayudar. Sí, ojalá que se diera, sí. Yo acá en Córdoba trabajo con un programa de prevención del suicidio y algo que realmente serviría muchísimo es que se incluyera algunas cuestiones de enseñanza, porque no las aprendemos solos, sino que las aprendemos de otros y tampoco las tenemos incorporadas en nuestro chip al nacer, sino que necesitamos reforzarlas y trabajarlas, y la escuela sería un muy buen ámbito para eso. Una de ellas es aprender a regular emociones, también aprender a resolver problemas, aprender a comportarnos con otros, ¿sí? Son todas habilidades que no tenemos una educación formal, las aprendemos a partir de ver a otros. Entonces, si eso se pudiera incluir en una currícula, sería excelente, sería muy bello, pero como muchas de las cosas que también son difíciles de aplicar, ¿sí? No es gratuito, ¿sí? Hacer un programa de este tipo, y tampoco sería de cero costo, digamos, a nivel personal. Implica más tiempo de los chicos en la escuela, implica hacer otro tipo de actividades. Entonces, sí, sería muy provechoso, pero también es difícil, digamos, implementarlo porque tiene ciertas dificultades, ciertos obstáculos a resolver. Bien, Misael. Me preguntan... Perdón. Dale. Dale, perdón. Manuel Núñez te pregunta, una pregunta con respecto a los tips para modificar la conducta autolesiva con actividades físicas intensas. Si podés volverlo a explicar un poquito, te dice. Sí, esto que mencionaba, hay componentes, digamos, en la emoción. Tenemos un componente conductual, un componente fisiológico, corporal, y un componente subjetivo, ¿sí? Agregaría uno cognitivo, porque las emociones también nos hacen acordar de ciertas cosas. El componente fisiológico, que es en el que se centra esto, tiene que ver con el cuerpo. Modificar el cuerpo, ya sea modificando la respiración, modificando la temperatura, o modificando el estado de tensión del cuerpo, por ejemplo, haciendo actividad física, disminuye el nivel de impacto emocional que tiene una emoción negativa, como puede ser el enojo, la bronca, la tristeza, el miedo. Entonces, al hacer esto, ¿sí?, ayudamos a la persona a regularse de un nivel de emoción intolerable a uno que sea tolerable. De vuelta, la emoción no desaparece, pero sí está en un nivel que la persona puede manejar sin hacerse daño o sin empeorar la situación. Adrián. Sí, te preguntan qué responsabilidad le cabe a un docente que toma conocimiento de que un estudiante se autolesiona. No sé, porque nosotros los terapeutas sí tenemos como ciertos criterios de ciertas conductas que tenemos que trabajar, pero no en los docentes qué estatuto tienen. Yo te diría que hay una responsabilidad humana en general cuando vemos una situación problema, y es que muchas veces resulta problemático porque lo terminamos naturalizando. Si tenemos en un curso 10 chicos que se autolesionan, se nos termina haciendo cotidiano, se nos termina haciendo común. Y no solamente hablo de un colegio, porque en los hospitales también nos pasa, ¿sí?, que nos llegan a diario entre 2 y 10 casos de intentos de suicidio. Y se nos termina haciendo algo cotidiano, lo terminamos naturalizando, pero no es una conducta normal, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que no lo tomes como algo normal y que en su momento, si es que lo observas, puedas hablar con el alumno y puedas consensuar con él que pueda buscar ayuda, ¿sí? No es tan oportuno castigarlo o exhibirlo demasiado, ¿sí? Porque en la medida de que nosotros sobreexponemos a una persona que tiene un intento de suicidio, piensa suicidarse o se autolesiona, ¿sí?, la persona se vuelve más desconfianza y más retraída. Entonces, trabajar con la persona, ¿qué te parece si trabajamos esto? ¿A quién más le podemos contar? ¿Querés que le contemos a tu mamá? ¿Querés que le contemos a tu papá? ¿Hay algún otro adulto a quien vos le puedas contar? ¿Sí? Es importante que tenga apoyo,
¿sí? Que no estés sola. Bien. Si es una responsabilidad en el sentido de que se te va a castigar o no respecto de si lo haces o no lo haces, no lo sé. No creo que tengan una obligación como si la tenemos los profesionales que tenemos una matrícula para trabajar esas cuestiones en particular, pero yo creo que no hace daño involucrarse un poco más con los pacientes, con los alumnos, y poder darles una mano, ¿sí? Ayuda a que las personas se puedan acercar a vos también y te vean como un canal de apoyo. Bien, Misael, Tomás Cantera te dice, teniendo en cuenta lo que has dicho acerca de los adolescentes y su búsqueda de nuevas experiencias, ¿cuáles serían los síntomas para identificar si estos actos se pueden convertir en una patología? Bueno, hay varios debates respecto de si la autolesión de por sí es una patología que tenga que ser incluida en el DSM. El DSM, para quienes no conozcan, es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos psicológicos. Actualmente lo que se observa es que no es un trastorno de por sí, pero sí presenta una alta comorbilidad con otros problemas de salud mental. Consumo de sustancia, depresión, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, tenemos varias cosas de esto que nos dan pauta de que puede haber otra cuestión detrás, ¿sí?, de la conducta autolesiva. Y lo que te da la indicación de si es o no patológico, ¿sí?, es si permanece en el tiempo, si hay un conflicto entre estas tres cosas que yo les mencionaba previamente. Conflicto con la calidad de vida, conflicto con valores personales y conflicto con objetivos que tenga esta persona, ¿sí? Es decir, que la autolesión le dificulte, ¿sí?, algún objetivo. Cuando hablo de objetivo, hablo muy en general. Un objetivo puede ser verse a sí mismo, tener una autoimagen positiva, ¿sí? Eso puede ser un objetivo. Entonces, si vemos, ¿sí?, que hay algún nivel de conflicto con eso, estamos hablando de una situación que es clínicamente relevante, ¿sí? No lo llamaría patológico, porque es una palabra que muchas veces se malentiende, pero sí diría que es clínicamente relevante, que es un problema a trabajar. Bien, Marian. Me preguntan si podrías profundizar la afirmación que función no es lo mismo que intención. Función no equivale a intención, si lo podés profundizar. Sí, intención es que yo quiero tal cosa y por eso implemento medios con fin. Por ejemplo, quiero comprarme una campera, ahorro plata para comprarme una campera. Ahora, muchas veces las funciones, ¿sí?, se pueden ver a posteriori, ¿sí?, se pueden ver después de que se hizo la acción. Y tiene que ver con qué resultado obtienen. Por eso, cuando vimos el análisis en cadena, hice mucho hincapié en las consecuencias. No es una conducta que uno planifique para obtener un fin, pero lo obtiene. Y ese fin hace que la conducta se vuelva a repetir. El ejemplo más claro para mí es el que les mencionaba el profesor, que después de que es condicionado por sus alumnos, ¿sí?, se empieza a tocar más el pelo porque en ese momento, cuando él se toca el pelo, los alumnos hacen una pregunta o un comentario. El profesor no dice, quiero tocarme el pelo para que hagan una pregunta o un comentario, sino que es simplemente algo que ocurre, y como ocurre, esa conducta es reforzada, ¿sí?, se tiende a mantener y se tiende a hacer más frecuente. ¿Explico? Sencillamente, con un lenguaje llano, entendible, para todos, teniendo en cuenta la diversidad de personas que están cursando, Misael, perfecto. Verónica te pregunta si esto de tener autoestima baja, sin tener pensamiento de suicidio en relación a la autolesión, tiene que ver, o ambas temáticas se relacionan y se refuerzan. Es decir, tengo bajo autoestima y me autolesiono, o tiene que ver también con un pensamiento suicida.
hay muchas personas que se autolesionan y no tienen ningún pensamiento suicida. No es lo más común que ocurre. Y sí tiene que ver con la baja autoestima en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque la persona se ve a sí mismo mal y por eso se autocastiga. Y después autocastiga también es un circuito que se retroalimenta, ¿sí? Un círculo vicioso, ¿sí? Una buena intervención para reforzar su autoestima, para reforzar que se empiece a tratar mejor, es justamente que se logre disminuir la cantidad de veces que se autolesiona o eliminar la cantidad de veces que se lesiona. Bien. Agrego algo más. Muchas veces algo que trabajamos con pacientes que se autolesionan o tienen ideación suicida es algo que se llama autocompasión. Es una palabra que sé que para muchos es mala palabra, porque muchos lo relacionamos con tenerse lástima a uno mismo, pero autocompasión implica solamente tratarse a uno con la misma amabilidad que trataríamos a otro, ¿sí? Muchas veces lo que nos encontramos son personas que se dicen a sí mismos cosas que no le dirían a otra persona, y por cometer un error. Entonces, algo que trabajamos mucho es, si esto que te pasó, este error, lo cometiera tu mamá, tu mejor amigo, ¿le dirías lo que te estás diciendo a vos? ¿Se entiende el planteo? Sí. Sí, perfecto. Porque Te implica justamente preguntan cómo... reconocer, observar que, perdón, ahí termino, Sí, sí, reconocer que hay un maltrato hacia la propia persona que la persona muchas veces no advierte, ¿sí? Y naturaliza. Entonces, empezar a trabajar cómo se trata la persona a sí misma. No solamente tiene que ver con la autoestima, sino con la autocompasión, con cómo nos tratamos. Yo puedo tener una muy baja autoestima y sin embargo tratarme bien. ¿Me explico? Sí. Bien. Escucho. sí, se entiende perfectamente. Te preguntan cómo trabajar con un adolescente con trastornos leves, con trastorno leve, trastorno mental leve, supongo que será, que se autolesiona. Requiere mucha paciencia, ¿sí? En mi experiencia, ha sido de las cosas más desafiantes que he tenido que hacer, porque yo sé muy bien cuáles son los ejercicios que tengo que hacer. Lo que muchas veces me cuesta es explicárselos a una persona que por ahí no entiende el ejercicio, no entiende para qué lo está haciendo, o que no me puede prestar atención. Entonces, implica un trabajo un poco más lento, ¿sí? Y un trabajo mucho más de hormiga. Es remarla. Y no es un trabajo que sea de una sesión por semana, sino que muchas veces requiere un trabajo más intensivo, porque implica una educación que es lenta. Bien. Natalia, Misael te pregunta, dicen que la regularización de la respiración se practica en lo cotidiano para llevar a cabo, no entendí muy bien, pero te la voy a leer igual. Sí, sí. La regularización de la respiración se practican en lo cotidiano para llevar a cabo en un caso extremo. ¿Podrás dar ejemplos de algunas técnicas? Sí. Trato de descifrar lo que creo que quiere decir. Sí. Es que uno necesita practicar antes, ¿sí? Esto de las estrategias de respiración para recién ahí poder usarlas en un momento de crisis. Uno no las aprende en el momento de la crisis. Necesita irlas practicando previamente. De la misma manera que si ustedes quieren andar en bicicleta, no lo hagan en la calle. Lo van a hacer en un espacio en el cual es menos probable que tengan un accidente. Lo mismo ocurre aquí. Uno empieza a practicar en momentos de calma, en momentos en los cuales puede permitirse tener errores e irlos corrigiendo de a poco. Hay distintos ejercicios de respiración. Tenemos desde la respiración consciente, llevar la atención lo más que podamos a la respiración. Y tenemos también ejercicios que son de respiración abdominal, que consisten básicamente en poner la mano en la panza y respirar con la panza, ¿sí? Sentir que estamos abriendo la panza para respirar. Contenemos la respiración un par de segundos
y después largamos el aire por el mayor tiempo que podamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tratamos de evitar con esto? De hiperventilación. Funciona también mucho para lo que son ataques de pánico, porque en los ataques de pánico la persona tiende a hiperventilar. ¿Por qué? Porque respira rápido y respira corto. Seguramente ustedes lo habrán visto, ¿sí? Entonces esto lo que hace es hacer más consciente la respiración y más lenta. Nosotros, seguramente ustedes muchos saben que tenemos dos sistemas en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, que es el sistema simpático y el parasimpático. El simpático, aunque suene gracioso, nos tiende a alterar más, ¿sí? Es lo que se activa cuando ustedes están en estado de alerta o bajo peligro, ¿sí? Si yo veo que vienen 3 personas para pegarme, se va a activar el simpático para que yo gaste energía en correr y huir, ¿sí? O en pelear. Ahora, cuando yo estoy en calma, ¿sí? Se activa el parasimpático. ¿Por qué? Porque ahorro energía. Entonces, si yo estoy aburrido en una clase, si yo estoy haciendo fiaca un sábado a la tarde, lo más probable es que tenga más activo el sistema parasimpático, que tiende a bajar, que empiece a bostezar, que me baje sueño, que me relaje, ¿sí? Para dormir también. Entonces, cuando hay uno que está sobreactivado, yo sobreentreno el otro para compensar. Entonces, enseño a la persona a relajarse. Una de ellas es mediante la respiración. También sirve mucho, ¿sí? Darle ejercicio. No sé quién me silenció. También sirve mucho hacer algunos ejercicios que implican mantener una contabilidad de cómo estamos respirando. Por ejemplo, la estrategia 4-7-8. Inhalar por 4 segundos, contener el aire por 7 segundos y después exhalar por 8. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Uno, para respirar más lentamente y también para ocupar la cabeza. ¿Sí? La persona para un poco la rumiación que tiene, es decir, que esté pensando en otra situación o en otro problema, para contar. Y eso hace que baje también su nivel, digamos, de malestar emocional. En algunos pacientes que son bastante duros con la rumiación, lo que hago es pedirles que hagan una cuenta matemática cuando respiran. Inhala, suma 1, exhala, multiplica por 2. Entonces empieza 1 más 1, 2, 2 por 2, 4, 4 más 1, 5, 5 por 2, 10, y así sucesivamente. Eso hace que tengan que ocupar la cabeza con esa cuenta matemática y en ese momento el pensamiento automático no los esté apabullando. ¿Me explico? Sí, sí, interesante lo de la rumiación. Por ahí podrías desarrollarlo un poquito y aprovecho a decirte 2 preguntas. Si la autolesión es una forma de externalización del dolor psicológico y si la poca tolerancia a la frustración puede ser un factor de riesgo. Respecto de lo último, sí. Es la poca tolerancia a la frustración es un factor de riesgo. Por esto mismo que venimos hablando, que la desregulación emocional es un factor de riesgo. ¿Me podrías repetir lo anterior que me olvidé? Sí, las autolesiones son una forma de externalización del dolor psicológico. Sí. Sí, son una forma de... En realidad tiene varias funciones, como vimos a lo largo de la diapositiva, y son distintas, o por lo menos uno las puede analizar de manera diferente. Por un lado tenemos que la autolesión sirve para regular emociones negativas, es decir, disminuir su intensidad. Tenemos que la persona muestra a otros su malestar a través de la autolesión. Es decir, no dice me siento mal, sino que se autolesiona y lo muestra a otros. Y en tercer lugar tenemos que la autolesión disminuye lo que sería la disociación. Es decir, que la persona que habitualmente no siente esas emociones, utiliza, digamos, la autolesión para llamar su atención al aquí y ahora, ¿sí? Porque puede distraerse de sus emociones, pero no puede, digamos, distraerse del dolor físico.
Entonces utiliza la autolesión como una estrategia para volver la atención al presente. ¿Me explicó? Perfectamente. Bien. Por la hora, Marian, vamos a cortar acá, ¿sí? Para poder explicar brevemente algunas cuestiones antes que se desconecten. Muchas gracias a Misael. Principalmente me gustaría poder explicar que este seminario está enfocado mucho a trabajadores que no están tan en las categorías profesionales como psicólogo y trabajadores sociales. El licenciado Misael es del Sistema de Salud de Córdoba. Todas las dudas en relación a los colegas de Misael pueden acudir a la plataforma Cumen, ¿sí? Nuestro enfoque de cómo realizar este seminario está hecho para aquellas personas que no están dentro de la profesión, pero que trabajan y tienen un puesto clave, como los operadores, educadores, cuidadores de los hogares y de otros sectores. Me parece muy oportuno también aclarar que todo lo que se escribe en el chat, vuelvo a reiterar, sea con paciencia, respeto y solidaridad. Con respecto a cómo acudir al material, nosotros en una plataforma llamada Cumen, es un espacio virtual donde todos ustedes, en la semana que viene, se les va a enviar un usuario con una clave para que puedan acceder a ese espacio virtual. Allí van a encontrar, vamos a poner los autores que el licenciado Misael pudo tomar para estas disertaciones. Una vez que finalice el módulo de él, van a poder acceder a las grabaciones, ¿sí? Para aquellos que se les desconectó, porque tenemos entendido que hay gente de diferentes lados, ¿sí? Y también queremos explicar que este seminario está compuesto por varios módulos, cada módulo cuenta con 4 clases, y que termina en noviembre. El resto de la información del en relación a la certificación con puntaje, en calidad de oyente, todo eso, toda esa información la vamos a dejar escrita en la plataforma Cumen, ¿sí? La plataforma Cumen, para acceder, vuelvo a reiterar, se va a acceder a través de un usuario y una clave que se te llegará a partir de tu correo electrónico, ¿sí? Pueden estar atentos al espacio de Facebook de la Subsede Familia, del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, son 2 Facebook diferentes, a la FADEX UNCO también, ¿sí? Y queremos aclarar también que como hemos tenido también complicaciones en lo técnico, ¿sí? El envío del enlace, que es para que puedas acceder teniendo el ID y la contraseña, para poder estar conectado todos los viernes a las 20 horas, se te va a enviar quizás 2 veces. Quizás te llegue un jueves y quizás te llegue el viernes. Pero es para asegurar que puedas tener el enlace, ¿sí? En cuanto al chat y la visión del chat, mientras el disertante está exponiendo, bueno, estamos tratando de perfeccionarnos, de poder tratar de que la pantalla esté configurada en algún lado que no se te moleste, ¿sí? Somos serios, pero somos humanos, nos podemos equivocar, y este estilo virtual para poder comunicarnos es nuevo, ¿sí? Yo te insto a aquel que por ahí no sabe, que pueda buscar ayuda, no dejes de conectarte. Este seminario está pensado en vos, que sos educador, que estás estudiando para acompañante, que sos estudiante, que sos educadora, que sos agente comunitaria, ¿sí? Que sos psicomotrista, ¿sí? Que sos administrativo y participás de estas temáticas, y que todo lo que vos escribís en una nota de elevación como en una circular de oficio, también sos parte de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, por favor, a los profesionales que están dentro de la rama del licenciado, tengan paciencia, porque hay una diversidad de categorías de trabajo en este curso, que todo lo que vos quieras plantear en cuanto a manual, autores y demás, lo vamos a colocar en esa plataforma Cumen, ¿sí? Todos los viernes a las 20 horas. Para que puedas acceder al certificado con puntaje, tenés que rendir un cuestionario automático que se va a explicar y se va a dejar detallado en el espacio de la plataforma Cumen, ¿sí? Te esperamos el viernes que viene a las 20 horas para seguir con este tipo de temáticas,
¿sí? El licenciado Misael estará disertando 2 veces más, ¿sí? Me gustaría agradecer a los disertantes futuros que estuvieron y se presentaron. Me gustaría también poder agradecer al licenciado Juan Manuel Roldán, que está asistiéndonos en informática, y a Gustavo, ¿sí? Que nos parece muy, muy importante, porque sin el trabajo de ellos no podemos estar conectados con ustedes. Les comentamos que este trabajo está hecho a pulmón, es un trabajo que a nosotros no nos pagan, los disertantes no se les paga, es un trabajo donde nosotros identificamos una necesidad y la tratamos de volcar en este proyecto de capacitación. Me parece re oportuno poder explicarlo para que podamos tener solidaridad, paciencia, porque esta cuestión tecnológica por ahí nos frustra, nos genera ansiedad, pero vuelvo a recalcar, todo lo que quieras escribir en el correo y en el chat, siempre con educación. Marian, ¿querés agregar algo? Muchísimas gracias por estar, los esperamos todos los viernes, tenemos una cita de 20 a 22 horas, al pedir el programa, también eso va a estar en Cumen, quédense tranquilos, y con un poco de paciencia nos vamos organizando. Les agradecemos a todos los disertantes por haberse copado en esta idea, y por hacerlo con tanta responsabilidad y respeto, y creo que bueno, que entre todos podemos ir construyendo un equipo. Por eso, como decía Laura, es tan importante que estén las personas que son administrativas, los profesionales, los ejecutores, los operadores, y todos vayamos construyendo un lenguaje en común. Así que bueno, nada más que eso, gracias. Esta semana les va a llegar la contraseña, y también les van a llegar 2 veces el enlace para el próximo encuentro. Son 2 plataformas diferentes, Zoom para el encuentro y Cumen para ver las clases grabadas y el material, el encuadre, informaciones, etcétera. Bueno, gente, vuelvo a reiterarle algo importante. Todo lo que quieras saber en cuanto a certificado, en cuanto a dónde está la clase, acordate, te va a llegar un usuario. Si no te llegó el usuario con la clave para poder acceder a la plataforma Cumen, tratá de buscarnos en Facebook, la página Subsede Familia, así figura, Subsede Familia Neuquén, o el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, o a la web de enlace de coordinación de enlace ministerial, ¿sí? Muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer al equipo de informática de coordinación enlace ministerial, a Juan Manuel Roldán, a Natalia Toranzo, a Silvina Gómez, que son los que nos han ayudado a poder estar conectados y a brindarles esto. Gente, y en cuanto a las fallas, somos serios, somos seres humanos, y lo vamos a ir perfeccionando a medida que vayan pasando las clases. Tengan paciencia y sigan aprendiendo a cómo conectarnos por Zoom. No queda otra. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy buenas noches. Gracias, Misael. Muchísimas gracias.